Esta es una producción de Grupo Fórmula. El 30 de enero de este año, entrevistamos a Mauricio Montijo Lucero, representante y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo y presidente de la tribu Pápagos, asentada en Sonora y Arizona. Hablamos con él acerca de El Tesoro Escondido de México, lo que despertó una gran inquietud e interés entre el público. El día 6 de febrero tuvimos una nueva entrevista con Mauricio Montijo, generando ambas entregas más de 800,000 reproducciones en redes sociales en cuestión de semanas. Tanto en la primera como en nuestra segunda conversación con él, relatamos el histórico y largo periplo de depósitos realizados a favor de México y de los que Montijo lleva años gestionando su regreso a nuestro país. Dado que han pasado más de 100 años de el primero, el monto de estos depósitos ha crecido de manera exponencial, según Mauricio Montijo. En resumen, se trata de 822 billones de pesos, o sea, 822 millones de pesos que obran en bancos del extranjero. De estos billones, 47 están en el Banco de México. Y según Mauricio Montijo, ya hay 16 billones, o sea, 16 millones de millones disponibles en bancos del extranjero para ser remitidos a México. Para darnos una idea de lo que significan estas cantidades, baste decir que el propio Banco de México acaba de destinar 750,000 millones de pesos para rescatar pequeñas y medianas empresas por la pandemia del coronavirus. 16 billones de pesos representarían 21 veces el monto que destinó el Banco de México para el rescate. Y si lo comparamos con los 75,000 millones de pesos que asignó el gobierno de la Cuarta Transformación para créditos a 3 millones de micro y pequeños empresarios, 16 billones de pesos representan 213 veces el monto destinado por el gobierno actual al rescate de empresas. Y a propósito del actual gobierno, hay mucho sobre este tema de dinero que están en los bancos, ¿sí? Y ya hemos hecho investigación, entonces ya tenemos la información, o sea, no queremos que se ofenda a nadie, o sea, ¿sí? No queremos que nadie se ofenda, pero hay que actuar pues con rectitud y decir la verdad. Pero también les digo una cosa, o sea, si fuese cierto que quieren traer recursos, bienvenido, ¿no? O sea, sí, la mañanera del 4 de marzo, el presidente López Obrador se refirió por vez primera a este asunto que nos ha ocupado, el que bautizamos como el Tesoro Escondido de México. Bueno, el presidente declaró que sobre este tema había que ser muy cautelosos, ya lo escuchamos, actuar con rectitud y decir la verdad, aunque al final expresó que si esto fuera cierto, muy bienvenidos estos recursos. Mi pregunta concreta es, dejando a un lado la historia y reconociendo la gran cantidad de trámites y de esfuerzos que has hecho durante estos años, ¿es verdad, concretamente, es verdad que México podría recibir los primeros 16 billones, es decir, 16 millones de pesos provenientes de bancos extranjeros? ¿Es verdad? Es verdad que hay una cantidad disponible de manera casi inmediata para que pueda ser utilizado principalmente por la administración pública, no tanto México como tal. ¿Es verdad eso, Ricardo? Y es algo que puede ayudar mucho a la situación actual ahorita. Es una gran respuesta
a esta situación que estamos viendo y lo que sigue. Estamos viendo las cartas que le mandaste a Santiago Nieto Castillo Así y es. también a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Bueno, la pregunta, te insisto, es ¿qué trámites habría que hacer y quién tendría que hacer esos trámites para que esos 16 billones o 16 millones de pesos retornaran a México? ¿Y quién los recibiría aquí? O sea, Como si es por necesaria vivienda, la intervención del gobierno de México. tiene que habilitar a alguien para que reciba. Creo que si no me falla la memoria, lo que poquito que yo he visto cómo se ingresa esto hay un rubro contenido dentro del proceso que es dentro de la adquisición de bienes, que es los ingresos por dividendos de títulos valores y otros similares que vienen en el manual de contabilidad gubernamental y a la ley de disciplina financiera. Hay rubros de entrada específicos para esto, pero la propuesta y la intención ha sido que lo reciba Hacienda y que lo administre Hacienda. Hacienda está vetada para recibir esto, al igual que Banco de México, porque están identificados como los omisores en no haber procesado lo que ya se mandó de anticipo y que ya sabemos que no se ha reportado para nada. O sea, pero a ver, dime concretamente, ¿tú ya estás en disposición de decirle a esos bancos, vamos a suponer que te reciban aquí en el gobierno y que estén de acuerdo y que crean que esos fondos se van a destinar ya para México? ¿Tú estás en disposición de decirle a esos bancos del extranjero, ya pueden enviar estos fondos, ya nos pusimos de acuerdo con el Banco de México? Y algo muy importante, de acuerdo al mandato original que tú tienes para beneficio de los pueblos originarios, ¿cuál sería el destino de esos fondos y quién vigilaría que se apliquen de manera puntual para los fines para los que fueron concebidos? Esta cantidad de que estamos hablando, Ricardo, es una accesión que no conlleva, que no es parte de la administración. Es como un anticipo, una regalía extra que va a la administración pública como parte de una de las cláusulas de los decretos que lo originaron. El 20% de la cantidad que está en efectivo, por ley, así en los reglamentos, le corresponde recibirlo a la administración pública. O sea, de la parte que es el efectivo, el 20% está disponible para ellos. No tiene nada que ver con la parte complementaria en la que se va a distribuir la administración, el capital en sí. Del efectivo, el 20%. Es un rubro aparte, es un rubro ágil, disponible, y no es tan difícil el protocolo para que lo reciban, porque está ordenado que lo reciban. El proceso es... Bueno, 3 billones de pesos equivalen a la mitad del presupuesto de un año y equivalen a muchísimo más de lo que está destinando el gobierno y el propio Banco de México para hacer frente a la crisis. Son muchos de cualquier manera. ¿Y el resto cómo se aplicaría? Porque entiendo que hay un mandato sobre 4 rubros, 4 rubros esenciales. Y uno de ellos ahorita, pues 2 de ellos, la economía y la salud, son los que tienen ahorita Pues sí. a todo mundo preocupado. Y aquí tenemos con qué responder para los 2 ejes. Y de una manera holgada. Yo proponía esto y menciono esto, Ricardo, de lo que ya está en líquido disponible por la situación que está ahorita, que no está funcionando el 90%, no sé cuánto del país, y aquí hay con qué aliviar o sustituir esa falta de liquidez para que las cosas se mantengan normales y no haya una preocupación de la población de que va a tener que, Bueno, sí. Que hacer algo extra o algo que dé que sufrir privaciones. Ahora coincido contigo. México está sufriendo una doble pandemia, la de la salud por el coronavirus y bueno, muy ligada con esta la otra, la económica, amenaza de cierre de miles de empresas, la pérdida de cientos de miles de empleos. ¿Cuánto tiempo crees tú que llevaría repatriar estos millones de pesos que, como hemos dicho, pues equivalen
al total, fíjate, del presupuesto, nada más estos 16 millones. No estamos hablando ahorita de los 800 millones de millones, no. Nada más estos 16 millones equivalen a más de 3 años del actual presupuesto anual del gobierno. Aprovecho para aclarar ahí los 822. Los 822 es mi obligación mencionarlos porque es el monto total. Sí. No es líquido, no es la parte líquida. Yo sé. Recordemos que los fondos tienen tres bloques, tres diferentes. Los 822 sirven para producir esta liquidez de la que estamos mencionando ahorita. No se va a repartir nunca 822, eso ha sido es algo que se ha distorsionado, Ricardo, hay que ser muy cauteloso con eso. No, 822 billones, hacíamos la cuenta, equivalen a 134 años de presupuesto. Sí, pero si fuera liquidez, sí, bueno, nada más equivale, no es que nos lo vayamos a gastar. Equivale. No existe ni esa cantidad en efectivo ni aquí ni en ningún lado, es capital. El capital produce rendimiento y los rendimientos son los que producen esta cantidad de la que estamos hablando. Vamos, que podéis poner. Pero a ver, Mauricio, yo lo que te quiero preguntar, ¿a quién tendrías que tener enfrente del gobierno? ¿Al señor Herrera, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda? ¿O a quién tendrías que tener enfrente para decirle, señores, aquí están todos los documentos que avalan que sí se puede hacer el traslado de estos 16 millones de millones a México? Ustedes agarran su 20%, el fideicomiso vigila que se apliquen los recursos, pero ¿a quién tendrías que tener enfrente y qué le dirías? Creo que la persona adecuada es el secretario de Hacienda. Y a como está la situación, para no caer en contradicciones, tendría que acompañarlo el señor Nieto para que le cuide las manos a él, no a mí. Siendo así como deben ser las cosas. A quien hay que cuidar las manos ahorita es a la gente de Banco de México y a la gente de Hacienda. Y que dejen de preocuparse por Mauricio Montijo Lucero. Le aprovecho por esto, Ricardo. Eso de actuar con rectitud y ser cauteloso no está congruente con los certificados con que se creó la personalidad de Mauricio Montijo Lucero. Parte de los certificados que pude tener acceso hoy a través de una red internacional es que Banco de México y el SAT desde el 2003 emitieron certificados a nombre de Mauricio Montijo Lucero, Ricardo. Desde el 2003 existo en un certificado emitido por ellos. Y ahorita el 2020, 17 años, todavía no sabe de mí, ni ha informado nada Banco de México ni Hacienda. Y está un reporte consecutivo cronológico de parte de la Reserva Federal Internacional, que es donde está registrada nuestra cuenta. Este patrimonio está registrado en la Reserva Federal Internacional y en el Banco Mundial. De ahí vienen el soporte, el apoyo, la garantía, y estamos, te digo, como First Organization Administrative Exchange Group, recipient. No parecemos como un pueblo, como dicen aquí, pueblo tradicional, o no, somos socios de esa matriz de la economía. Los mexicanos, Mauricio Montijo fue quien trae la noticia, quien trae los datos, pero yo no soy el mandamás de esto, soy el conducto. Estamos asociados con esta base de la economía y nos da una garantía junto con ellos. Estamos más firmes porque no hemos gastado en 100 años. Esa es la situación ahorita, Ricardo. No tenemos que preocuparnos. Hay que dejar de perder el tiempo persiguiendo a Mauricio Montijo Lucero, tratando de acomodarle una personalidad, y es hora de atender los documentos que están en Banco de México, en el SAT, en Hacienda, del precedente de esta situación, que yo no veo por qué les causa asombro si han tenido la notificación periódica de la parte oficial de lo más firme a nivel mundial hacia ellos. A ver, Mauricio, insisto, son dos preguntas finales. Ya tienes enfrente al secretario de Hacienda y al de la unidad de investigación de la propia Hacienda, el señor Nieto Castillo. Ya les demuestras que los documentos ahí están y que se puede hacer el traslado de esta cantidad tan importante. Quienes nos están viendo y escuchando dirán, híjole, pues está difícil de creer,
Pero si esto es cierto, sería maravilloso porque todos estamos viviendo una situación extremadamente difícil y las expectativas son verdaderamente de miedo. ¿Qué va a pasar con nuestros empleos, con nuestras familias, etcétera? Sería maravilloso que estos recursos se aplicaran de la mejor manera posible. ¿Cuánto tiempo crees tú que se llevaría el trámite para traerlos a nuestro país? En cuestiones técnicas, ¿qué es lo que define el tiempo? Si no fui mal informado, dar de alta una cuenta que quede registrada debidamente lleva 72 horas por los cambios de horarios, no porque tarde tanto tiempo, que tiene que generarse un cambio de fecha en el contrato. Claro, 72 horas no son nada. Pero hay que iniciarlo. Bueno, Si no inicia, una vez iniciado, si no lo inicias, esas 72 horas se vuelven indefinidas porque mientras no inicie la solicitud para darte una cuenta, pues no empiezan las 72 horas a correr. A ver, Mauricio, mi Entera. pregunta final. ¿Estás dispuesto ahorita, así públicamente, a pedirles una cita a los señores Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pídeselas formalmente ahorita. Yo considero que esa petición es obligatoria y es parte de la intención, Ricardo, de aceptar esta entrevista, confirmarles y decir públicamente la respuesta a las carencias, la respuesta a sus dudas y la tranquilidad del país depende de su visita a este punto de conexión con la banca mundial, con la Reserva Federal Internacional y con los otros 8 bancos que son los auxiliares, porque el enlace está aquí. Mauricio Montijo Lucero, representante y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo y presidente de la tribu Pápagos. Aquí está la información, aquí está lo que nos dice Mauricio y esperamos sus opiniones, su comunicación, como siempre, en este espacio abierto. Hasta pronto, Mauricio Montijo. Hasta pronto, gracias. Aquí los espero. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.